Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Hoy estoy con dos invitados, con Melissa del Mundo Technicolor. Hola, Melissa. Hola a todos, muchos saludos a todos los que nos estén viendo. Bienvenidos a esta conversación que tenemos nosotros tres sobre diferentes temas interesantes. ¿Qué tal? ¿Y qué tal? Estoy también con Javier, ensayista y sobre todo un tipo que dice cosas interesantes. Queríamos hablar de varios temas. El primero es el tema de moda, que es la IA GPT-3. Quería preguntarles qué opinan ambos de ese tema. No sé quién quiere arrancar. Se refiere a lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? La IA. La inteligencia artificial y específicamente esta que está siendo tan comentada que crea textos que parecen hechos por un humano. Bueno, si quiere puede empezar Javier a hablar respecto a este tema. Sí, no hay problema. Sí, no, a mí me parece que en principio lo que ha pasado con la palabra inteligencia artificial es que se ha dado por hecho que es una inteligencia y ya está. Y arriba de eso hablamos, ¿viste? Así que me parece que yo no creo que sea una inteligencia, me parece que la inteligencia es como un atributo del ser humano ya. Aunque podemos encontrar otros vestigios de inteligencia en los animales, por ejemplo. Pero creo que no hay una suficiente complejidad o no hay una esencia que llegue a hacer esto una inteligencia. Sí es una simulación, digamos, de una serie de pasos lógicos que nosotros podemos hacer mentalmente y que los hace una máquina y que da como resultado algo inteligente. Pero se lo estaría humanizando al llamarlo inteligencia. ¿Eh? Se lo estaría humanizando al llamarlo inteligencia, si no te entiendo mal. Yo creo que sí. O sea, me parece que por ese lado, o sea, y, ojo, igual está bien que estamos diciendo que es una inteligencia artificial y al decir artificial ya también estamos poniéndolo en otra categoría. Yo creo que es un artificio inteligente o algo así. O sea, ajá. Es una buena definición. En este caso, en GPT-3, lo que sucede es, bueno, es increíble lo que han hecho. Son creo que como 700 gigas de texto, en donde el algoritmo lo que va haciendo es buscando todo tipo de patrones y lo que va haciendo es tratando de encontrar categorías de cosas solo por sí mismo y de esa manera se logra lo que nosotros entendemos como una comprensión, pero no hay una sabiduría, no hay un saber. Claro. Esto tengo entendido que no tiene la definición de los conceptos, simplemente predice qué palabra debería ir por un sistema de puntajes. En ese aspecto yo también estoy de acuerdo, ya que en cuestiones como lo que sería, bueno, lo que se pretende lograr con la inteligencia artificial realmente es tratar alguna vez de reemplazar o sustituir o tomar funciones que son muy humanas, pero también coincido en lo mismo de que cosas como la intuición o el sentido común que hasta ahora nos caracterizan como tal, pues no se pueden lograr. También es casi parecido a algo que también me pongo a pensar de la realidad virtual, porque también mucho se habla de esta cuestión que puede llegar a sustituir o pretenden más bien sustituir el contacto humano por uno ya programado, pero a final de cuentas siempre estará manejado por una inteligencia orgánica que es la nuestra. Así que en ese sentido creo que la inteligencia artificial todavía se encuentra en pañales para lo que pretende lograr, que lo dudo mucho. Aunque ya en sí yo creo que los algoritmos como los que vemos en las redes sociales, Facebook y YouTube, ya sí predicen bastante de nosotros. Sí. Pero es porque también yo creo que hemos sido bastante seducidos a entregar la misma información que de alguna u otra manera yo creo que es impresionante, no se habría logrado de otra forma en otro tiempo, y es por eso que yo creo que la inteligencia artificial ha adquirido, bueno, como tal, como algoritmo, ha adquirido mucho poder
pero básicamente porque el ser humano ha intervenido bastante. Como tal, yo todavía creo también que esto como tal no puede sustituir al ser humano sin que haya una intervención de por medio de parte de nosotros o los especialistas en esto. Bueno, Sí, de no te hecho, pre- respecto a esto último que decís, sucede que tienen el problema de lo que le llaman la contaminación, digamos, del ¿Información? sistema, que este se basa de toda información producida por el ser humano. Pero si los mismos algoritmos llegan a empezar a seguir produciendo más información o textos o lo que sea, se empieza como a degradar el resultado que va dando, Claro. digamos, el sistema, porque va tomando Se empieza a copiar, a imitar a sí contenido que ha misma. generado él mismo u otras inteligencias artificiales, y se perdería, digamos, el sentido de lo que nosotros podemos llegar a entender. O sea, básicamente lo que hace es tomar cosas que nosotros dijimos y decir, bueno, si este dice hola, es la versión de la programación básica, dijo hola, bueno, entonces yo tengo que decir hola, ¿cómo andás? Es eso, pero llevado a un extremo. Y esto es algo que pasa también, perdón, era ese paréntesis, si querés seguir, Meli. No, sí, sí. Bueno, sí, por eso yo coincido, para empezar, sí coincido en eso, de que todavía como tal, yo creo que ha sido la contribución humana lo que ha hecho que esta inteligencia también haya crecido tanto. Pero pues aquí el problema es que ha tomado le hemos dado tanta importancia a nuestras vidas que um, prácticamente se ha reproducido muchísima información que también ha caído en la falsedad o en lo que son las copias también, lo cual también, o sea, nos hace como a veces un poco víctimas de nuestras propias invenciones, porque si el algoritmo está diseñado para copiar información y también es tan programable, pues se ha utilizado también para crear noticias falsas, crear especulaciones y Sí, cosas que, eso es, sí, disculpame que te interrumpa, eso es algo que yo noto con este programa. Si no entiende el significado de las palabras, entonces no puede distinguir la verdad de la falsedad. Simplemente puede exactamente. crear texto, pero Sí, no puede exactamente. saber si lo que está diciendo es verdad. Y tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos entrando también. Sí, también. Sí, 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 yo sin en lo duda. personal también. Es esa forma también en la que nosotros terminamos hablando, porque con esta idea de que hay verdades relativas, es un poco parecido también a esto, de que no importa la verdad, total, o sea, lo que importa es la función que se tenga, el resultado que se consiga, en el perfil de la ciencia también lo estamos viendo esto, así que es muy compatible con una visión utilitarista. Claro. Sí, yo en lo personal también, sí, no, disculpe si interrumpo. No, En no, lo no. personal yo también creo que nos estamos perdiendo un poco en ese aspecto con precisamente lo que menciona Javier, de que estamos perdiendo el sentido de lo que es real y lo que no. También recuerdo, Oscar, cuando usted me había comentado por correo lo de que ya no sabían ni distinguir si era una contestación humana o no, porque Sí, hasta no. los seres humanos nos estamos pareciendo un poco más a la De inteligencia hecho, yo he artificial. aplicado lo que llamo el test de Turing al revés. A veces me doy cuenta que algo está escrito por un adepto, una ideología dogmática, porque es demasiado robótico. Hoy en día Sí, están estos programas que hacen una mejor imitación del pensamiento que esos tipos. de alguna manera creo que son tiempos muy paradójicos porque ya estaba mencionando, los seres humanos nos parecemos más ahora como a las máquinas por toda estos dogmas, estas ideologías que ni siquiera están bien fundamentadas muchas, y por otra parte las máquinas pretenden hacerlas más parecidas a nosotros. Es como que me parece algo muy surrealista en ese sentido. De hecho, hay algo que para subrayar, ¿no? O sea, lo que dijiste, Meli, es básicamente esta subversión que hay en donde hay una humanización de las máquinas y una maquinización, Del ser un humano. mecanismo del ser humano. En ese Me sentido, recuerda mucho al mundo de Blade Runner eso, claro, donde me los estaba acordando de esa réplicos película eran más también humanos que porque los humanos. planteaba precisamente eso. Pero acá lo interesante que es, también que digo que tiene mucho que ver esto de que al algoritmo no le importa lo que es la verdad o no,
y que esto mismo nos impone a nosotros, que justamente lo que tenemos ahora está prohibido hablar en castellano, pero a las máquinas le estamos tratando de enseñar a Hablar castellano. castellano. Es verdad. Bueno, igual ojo que tiene un filtro de corrección política, porque llega algunas frases donde, bueno, acá tengo que decir esto, y le digo, no vayas a decir eso. Tiene un filtro de corrección política que no tenía la versión anterior. Sí, aunque a final de cuentas sigue siendo programado por humanos y con ciertos intereses. Ahora ya resulta ser que quien controla el algoritmo controla el mundo. Y es muy paradójico. Es así de terrible eso. Sí, es irónico y a la vez también, sí, como decía Oscar, es muy terrible porque muchos no nos damos cuenta de cuánto poder le estamos dando a todo este banco de información. Y lo seguimos haciendo todos los días, desde la más profunda inocencia, si así se puede llamar. Sí, la gente ve las cámaras de vigilancia y no le gustan, pero no ve los algoritmos que son todavía más invasivos, porque el algoritmo no distingue espacio público de espacio privado, a diferencia de la cámara de vigilancia. El algoritmo se mete dentro de tu cabeza, el algoritmo sabe cuando estás en el baño, como dice una calcomanía que se hizo viral en Estados Unidos en estos días. No la puedo traducir literalmente porque es muy grosera, pero pegaron en la puerta de la letrina, Facebook sabe que estás acá. Y es verdad. Bueno, por ejemplo, en los... no dice que estás acá, pero bueno. En los... por ejemplo, los programas de navegación pueden saber si vos vas corriendo, si vas en auto, si vas en moto. Terrible. Distingue. Sí, no, es una... O sea, que está ese famoso caso del algoritmo de las tiendas Target, creo que fue, que se enteró que una chica estaba embarazada antes que la familia. Que le mandó productos de pañales, ofertas en pañales. Me quedé en corroborarla, en chequearla esa información, pero está y no me extraña que sea cierta. Claro, sí, tiene un sistema que predice según una cierta cantidad de información qué producto vas a querer en base a tus patrones de búsqueda, de comportamiento y demás. Y al parecer hay un patrón de conducta de mujer embarazada. En ese lugar, de cierta edad, etcétera, que cambian sus hábitos cuando están embarazadas. Y esta mujer, sin saber que estaba embarazada, recibe, el algoritmo ya sabía. O sea, se enteró antes que ella. Claro. Es que no, está muy de película todo eso. Sí, no, es de película y que da miedo. Y ahí está lo que veníamos hablando antes. No es que el algoritmo sabía. No, el algoritmo predijo simplemente un patrón de conducta. Claro, pero es una predicción, digamos, basada en una estadística. Claro. También me parece que hay una especie de sobrevaloración de los resultados que tiene. Claro. O sea, sí, también. Sí, también eso mismo cometen estos errores como esta red neuronal que la programaron para hacer campañas de marketing personalizada, identificó un patrón de consumo asociado a un insulto y mandó un combo niño rico chino pelotudo en Estados Unidos. Y me imagino la cara del chino al que le apareció esa publicidad. Claro, yo no sé si sos un niño rico chino pelotudo en Estados Unidos, por ahí te interesa comprar esto. Es que yo no sé si ustedes habrían oído hablar de un documental que apenas unas semanas hizo noticia que lo censuraron, de una chica que había hecho investigación sobre esto de los sistemas de inteligencia, pero precisamente viene este tema. Lo estuve buscando, no lo pude encontrar, me enteré de la noticia. Sí, pero me refiero a que precisamente viene a esto, de que ella reportaba cómo la elección de Trump fue realizada fue gracias a los algoritmos, a que hubo todo un equipo manejando esto de cómo iba a comportarse la gente, cómo le íbamos a mandar una publicidad de tal político y otra publicidad, y cómo íbamos a manejar las estadísticas. Y es que
tiene que ver con lo mismo. La gente, o sea, la mayoría ni nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados mentalmente por nuestros propios gustos, o sea, en base a nuestra propia Ya la de información. Obama había tenido mucho que ver con eso, la campaña. Sí, Obama pero apuntó a unos targets que parecían una cosita de nada, pero que unos modelos teóricos predecían que eran importantísimos, que decidían la elección. No sí, pero viene sé, a lo mismo. trabajadores del hierro de Chicago. Ok, ¿cuántos son estos tipos? 10.000 votos. Pero resulta que esos tipos decidían un 1, un 2% del padrón electoral. Estoy inventando un ejemplo imaginario, ¿no? Pero la lógica era esa. Era, vamos a apuntar a targets muy puntuales. Yo creo que el algoritmo lo que tiene es que se lo ha denominado como un pensamiento industrial programable. En sí no hace nada que no se haya hecho, nada más que simplemente se hace mucho más eficiente y tiene este problema entre la eficiencia y la eficacia. O sea, es más eficiente, pero tiene graves problemas de eficacia. O sea, de repente, no sé, en un auto de estos llamados supuestamente autónomos, Sí. De repente se cruza, hay un camión atravesado en el medio de la ruta y Lo es un vi, caso real. eso, que no frenó. Ujú. No se dio cuenta, no pudo identificarlo. Claro. O qué sé yo, te puede confundir cosas, o el mismo en el GPT-3, que de repente viene bien, genera un texto y te dice algo que no tiene ningún sentido. Y es Sí. precisamente por eso, pero me parece que se está haciendo mucho énfasis en el algoritmo, pero creo que el algoritmo es algo que está después. El problema es bajo qué política se está manejando eso también, No. con qué uso. O sea, tiene mucho poder, sí, obviamente, pero el algoritmo sin los datos, sin información, no es nada. El algoritmo es una instrucción, básicamente. Las redes neuronales es una evolución de los algoritmos que básicamente producen algoritmos de alguna forma porque aprenden, en vez de que vos le digas cómo tiene que hacer, qué sé yo, el té, bueno, se alimenta de un montón de información hasta que deduce, crea una categoría de bebida y dice, bueno, este es té y tiene tales componentes, y si se hace así, es la diferencia. Pero me parece que esto por ahí pasándolo para el lado de la política y demás, que yo veo que hablan, ¿no? ¿Cómo va a afectar en la política? Y depende qué tipo de gobierno, qué forma de gobierno se tenga y cuáles sean los métodos de forma de licitaciones y demás, porque el algoritmo nada más es la versión más sofisticada de la informatización que previamente tiene una estandarización y esa estandarización a su vez tiene una política, o sea, está basada en una política que a su vez se rige en una ética y una serie de valores. O sea, si la falla está mal al principio de todo, el algoritmo es una cuestión irrelevante. O sea, Claro. puede hacer las cosas o mucho mejor o mucho peor. Yo creo que en Una ese pregunta. sentido todavía, bueno, disculpen, yo No, creo que en está ese bien. sentido todavía hay, bueno, yo también estuve pensando mucho en ese aspecto y creo que en ese sentido todavía hay una ventaja porque se puede, pues, reprogramar a final de cuentas para un bien, bueno, al menos un fin que no sea tan políticamente correcto. Bueno, Sí, a sí, lo te mejor entiendo. soy muy ambigua, a lo mejor soy muy ambigua en este punto porque yo no estoy especializada, o sea, no sé No, tan esto tiene específicamente, aplicaciones para el bien que son pero me extraordinarias, refiero a ¿no? que en ese sentido como que todavía tenemos las de ganar los humanos, los orgánicos, porque se puede como volver en contra, o sea, se puede como contrarrestar contra ser jaque mate, no sé si me explique. Si bien hay equipos especializados en querer usar esta inteligencia, bueno, inteligencia como sea, como le digan, para, pues, con fines de hacer que la población piense de tal manera, voten por tal político, y así, también se puede hacer, revertir este mismo efecto, siempre y cuando se tenga los conocimientos básicos de cómo funciona esta programación, que de hecho sí es muy interesante, porque ya pensándolo, como mencionaba Javier,
si uno aprende la programación adecuada, yo creo que todavía se puede ganar mucha influencia para, bueno, también dependiendo mucho de estas cosas, ¿no? Que bueno, se puede ganar mucha influencia también sobre las personas y sobre todo esto, ¿no? Aunque, bueno, ya lo otro, como les mencionaba, de quiénes, de cuántas personas están trabajando para que para que la gente tenga una corriente de pensamiento y todo eso. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí. Sí, se puede usar sí, para cosas muy positivas esto, entiendo el punto. Me quedó colgando una pregunta. A ver, yo lo que mejor conozco de este tipo de programas son los programas de ajedrez porque soy aficionado. Hubo ahí un cambio radical, un cambio muy importante en los últimos años en programas como Stockfish, que eran, existe todavía es muy popular. Básicamente aprovecha la experiencia acumulada por los humanos de 500 años de jugar al ajedrez. Lo que, o sea, reducido es una serie de pautas, empieza a trabajar sobre eso, con una velocidad de cálculo sobrehumana. Y de ahí se pegó el salto a las redes neuronales como AlphaZero, que lo único que tiene programado son las reglas del juego. O sea, aprendió, o sea, lo que juega AlphaZero son las aperturas, por ejemplo, tienen nombre, tiene una historia, tiene un inventor, pero AlphaZero no lo sabe. AlphaZero la inventó, vio, esta jugada de apertura es buena. Lo único que tiene programado son las reglas del juego. Digo, ¿no se podría dar un salto equivalente con este tipo de programas? Lo que estamos viendo con programas como GPT-3, ¿no vendrían a ser el equivalente de Stockfish? Y no podría, ok, el asunto es que cuáles son las reglas del juego de la humanidad, ¿no? Pero ¿no se podría dar un salto equivalente a crear una red que simplemente le programen una regla de juego y aprenda? No sé, que le programen el diccionario, por decir algo. Le programen todas las definiciones del diccionario y cree texto a partir de eso. Obviamente, el lenguaje humano, las reglas del lenguaje humano no son las reglas del ajedrez. Estamos hablando de algo, varios niveles de complejidad superior, ¿no? Pero lo que pasa es que en sí el GPT-3 ya tiene diccionario, tiene varios diccionarios. El tema es que también entramos un poco en lo que es el lenguaje. Y esta diferencia del lenguaje de programación de una máquina, en donde solamente lo que hace es ejecutar instrucciones, pero ya tiene previamente un fin determinado, ¿no? En el caso que mencionás en el ejemplo, de pasar de tomar un montón de jugadas y comparar a directamente crear las propias jugadas, sigue estando siempre dentro de las reglas de un juego totalmente delimitado. O sea, claro. Y el ajedrez está totalmente. De hecho, hay una cantidad finita de partidas de ajedrez. Son enormes, son más que átomos en el universo, pero no son infinitas. Claro, o sea, eventualmente una computadora podría descifrarlo, tener todas las partidas de ajedrez posibles. Bueno, yo realmente no sé de ajedrez, pero no sabré decir cuántas partidas pueda haber, porque no sé jugarlo, pero... y es elevado a la potencia 48. O sea, son más en el realmente universo. Ese dato que usted menciona sobre el programa, que ¿me puede repetir el nombre, Oscar? Lo que decía. El que opera imitando lo que hicieron los humanos es Stockfish, el más conocido. Ah, sí, ese dato no lo conocía. AlphaZero, que tiene nada más que el reglamento. Sí, bueno, es que ese dato no lo conocía porque realmente no conozco de ajedrez, así que en ese sentido no, de cuántas partidas pueda predecir y todo eso, pues no tengo mucha opinión respecto a eso, respecto al juego ni nada de esto, pero sí, viene lo mismo también. Ok. Otra cuestión, vinculado al no tener,
al no distinguir la verdad de la falsedad, otra cosa que noté con este programa de generación de textos, que no tiene personalidad. Por ejemplo, que supongo que tiene que ver eso con que la personalidad se vincula a lo que creemos verdadero, a lo que creemos falso. Este programa, por ejemplo, le preguntaron, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos si Dios existe? Y le tiró un refrito de argumentos teológicos, de las 5 vías atomistas, toda mezclada, más o menos, algo así. Tal cual como diría un libro, como si estuviera repitiendo lo que dice Claro, un algo, libro. no, pero lo que quiero decir es que es algo muy racional, muy, muy lógico. En cambio le preguntaron, ¿cómo podemos sentir a Dios? Y tiró una cosa muy mística, habló de la reencarnación, de alcanzar el nirvana, o sea, una cosa totalmente budista. Y a ver, ¿qué quiere fundar? El averroísmo budista, esta computadora. No tiene. Las dos respuestas por separado están bien, pero no tienen, no son coherentes entre sí. O sea, en No todo razona caso, como tal. Es decir, no ninguna como no persona conecta, respondería así esas dos preguntas. O no sea, pasó de conecta. la hiperracionalidad de la teología al misticismo budista. Claro, No En todo caso, conecta. es gracioso que si mezclas todos los textos religiosos de la historia te queda el averroísmo budista. En todo caso, es un dato curioso, pero no tiene ningún sentido la filosofía que está planteando. Por No separado la conecta los respuesta. conceptos. ¿Eh? No puede, básicamente no puede conectarlo un concepto con otro, no puede generar una Exactamente, no tiene conclusión, lógica entre sí. una deducción más bien, no puede generar una Sí, sí, deducción verdad, como no lo haría existe. un humano. Exactamente. ¿No? Ningún humano diría esas dos cosas. No puede Ningún llegar a humano una diría todos conclusión esos en sí. puntos. No, simplemente pone la palabra sentir o la palabra pensar y te responde de acuerdo. Responde Agarra todo lo que tenga que ver con un libro y ya, lo pone tal cual. Y eso supongo que tiene mucho que ver con el hecho de que no distinga lo verdadero de lo falso. Tal cual, sí, sí, sí. Yo quería tocar el tema de la política con respecto a los algoritmos. No sé qué te parece. Dale, pensaba hacerlo en otro orden, pero vamos. No, como quiera, yo para no, vamos con eso. simplemente Sí, para sí, no porque está agotar el bien. tema. Dale. Por mí está bien, por mí no hay ningún problema. Que en Japón, en una ciudad, quisieron poner un robot de candidato y de hecho lo hicieron. Creo que salió tercero o una cosa así. Tal como en Black Mirror también, con el candidato, era, ¿cómo se llama? Y lo hicieron, Idiocracy se llamaba sí, el sí. capítulo. No soy muy fan de hicieron, Black Mirror, pero sí suena a ciencia ficción de esas que la tecnología nos va a matar a todos. Bueno, lo que han hecho es, creo que aprovecharse también del imaginario colectivo que tiene la gente gracias a la ciencia ficción, porque si no, de otra forma no hubieran podido lograrlo también. Esta robot que le dieron ciudadanía, Sí. este robot que le dieron cosa, ciudadanía sí, en Arabia, Arabia. se llama Sofía, es un boot chat, combina muchas tecnologías, en ese sentido fantástico, pero tiene guiones y engañan a la gente haciendo creer que realmente puede decir cosas con sentido, como lo que hablamos, y no, está todo preparado. Y esto, se aprovechó esto para decir, bueno, no necesitamos más a los robots, no necesitamos más a los humanos y podemos reemplazarlos con robots. Sí. Y es una locura. Te digo que acá han venido en una serie de charlas que se dieron acá en Argentina, organizadas por la Embajada de Alemania en Francia, en colaboración con el gobierno del 2017. Habían hecho una ¿Quién estaba en esa época? Refrescame la memoria. La noche de ¿Kirchner o la mujer? ¿Cómo? La noche de la filosofía se llamaba. Sí, pero ¿quién estaba? ¿Kirchner o la mujer? No me acuerdo bien. El Sofía es un robot hecho en Arabia Saudita que le dieron ciudadanía saudí. Sí, me enteré de eso. Claro. Bueno,
acá, en algo que se llama la Noche de la Filosofía, es un evento que se organiza entre la Embajada de Francia, Alemania y acá Argentina, en donde armaban una especie de taller en el cual nos querían vender básicamente la idea de que lo bueno y maravilloso que sería sacar a los políticos y poner robots en su lugar. Y nos mostraban este caso, ¿viste? Y yo decía, esta gente, digo, ¿qué tiene en la cabeza, digo yo? O sea, pero esta gente lo dice en serio, no lo dice de mentira, o sea. Sí, durante años se dijo que había que tener robot de árbitro de fútbol porque no iba a haber más trampa, y ya vimos lo que fue eso en la realidad con el ¿cómo se llama este aparato? Sí, el Televín, no, no me sale, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, con el arbitraje por video. Sabemos que lo que hizo es volver más obvia la trampa en todo caso. Pero... Claro, el problema es que me parece que en ese ejemplo donde se ve que hay de las empresas tecnológicas un deseo de que la gente crea que el algoritmo es una cosa que no es. Claro. Y que diga, uy, sí, si nosotros no lo implementamos, van a haber otros estados que lo van a implementar y nos van a devorar. Ajá. Bueno, eso me lleva a otro tema a la mente, y es ¿qué piensan ustedes de la votación que se pretende hacer por correo para noviembre en Estados Unidos? Ya sí, ahora trayendo el tema a la mesa, en los estados fue desastroso. Sí, o sea, ¿qué opinan? En las elecciones estatales hubo hasta 20% de voto anulado. Sí, lo que pasa es que ya llegando al tema, lo que acaba de llegar a la mente. Respecto a todo esto de los voto fallos. por correo, sí. No, eso fue nefasto en las elecciones estatales, y lo quieren hacer a nivel nacional igual. A pesar de que fue un rotundo fracaso, ¿no? en las elecciones locales, en las elecciones estatales. Sí, lo mismo opino. Lo mismo creo yo también, de que no sé con qué cabeza podrían pensar que esto del voto a través de la computadora podría ser un éxito, ¿no? O que pretenden realmente, si pretenden que Trump pierda, ¿no? A través de todos estos fallos, sabotajes. Yo la verdad creo que ese es el objetivo, tal vez. Yo creo que la intención es mandarse un Russia Gate 2.0. Es que saben que no le pueden ganar a Trump, entonces quieren tener algo con que acusarlo de ser un gobierno ilegítimo. Yo creo que esa es la verdadera intención. Yo creo que los demócratas saben que no ganan estas elecciones. Sí, lo mismo opino también respecto a todo esto. Javier, ¿qué opina usted? El voto electrónico en sí contradice los principios básicos de una elección transparente, porque el ciudadano común tiene que poder entender todos los mecanismos de control, de fiscalización, etcétera. Por eso volvemos a lo mismo, que si hay un problema de los fundamentos de la política y si los contradice, la electrónica, la máquina, el algoritmo, lo que sea, es irrelevante en ese sentido. Lo único que se va a hacer es, si el mecanismo no es transparente, hacerlo menos transparente es dar más lugar todavía a la corrupción. Ahí está el punto. Eso es lo que creo que se discute poco. Hubo acá hace poco un problema con una compra de alimentos que hizo el gobierno con sobreprecio y demás. Eso sucede en el marco de esa información se publicaba mediante una reforma que había hecho el gobierno anterior. No sé de voto de ninguno de los gobiernos, de ninguno de los dos, pero había hecho algo bueno, que era hacer transparente el tema de ciertos gastos, de una especie de caja que tiene el gobierno, donde se podía publicar y cualquiera podía consultar. De ahí es que se conocen también estos sobreprecios. Entonces, lo que hicieron fue volver para atrás después de este escándalo, tuvieron que salir a decir, bueno, cualquier cosa lo primero que se les ocurrió, echaron funcionarios y demás,
Pero el punto es que lo volvieron a sacar y volvieron a utilizar un método menos transparente que es básicamente unos papeles escondidos por ahí. Ese es el problema con el gobierno y los algoritmos. O sea, la aplicación esta, por ejemplo, que usan, que se llama Cuidar, que tenemos acá para el tema del coronavirus, está prohibido hacer la ingeniería inversa, por ejemplo. Ajá, no sabía eso. Sí. O sea, ¿cómo se puede admitir? El principal problema acá es... En México hay no podés reparar una consola de videojuegos, creo. Sí, por de el hecho mismo tema, porque está violando propiedad intelectual si la abrís. Sí, lo mismo quieren hacer con todos los dispositivos digitales, las computadoras, los celulares, aunque aquí ya ven que por debajo del agua todo se resuelve. Como quiera, la gente va a seguir rompiendo candados y todo esto. Sí, porque... El derecho industrial el secreto industrial es un derecho reconocido hace siglos, pero décadas por lo menos, pero llevarlo a ese nivel ya me parece una locura, que no puedas desarmar un aparato que te pertenece, que es tu propiedad, es una locura. Yo creo que eso es básicamente la parte buena de la que hablábamos, de que se puede utilizar la tecnología. Internet fue algo que quizás lo han pensado para dominarnos y me parece que en cierta forma tienen éxito, pero en cierta forma están perdiendo gracias a Internet. Ellos mismos pueden tener el celular para dominarnos, pero nosotros le podemos cambiar el sistema operativo, podemos, qué sé yo, tener formas de apagar completamente, sacar la batería, apagar completamente la cámara, cortar completamente el micrófono, ponerle un sistema que realmente sea seguro, y me parece que por ese lado pasa este avance que hicieron en México, de que saben que la propia tecnología, al ir avanzando, nos puede servir a nosotros como una herramienta. Y creo que por ese lado pasa esa ley, para limitar ese poder para nosotros. Sí, también coincido en ese punto de vista, y además aquí como quiera todos los puestos de trabajo, toda la independencia económica que se crea a partir de la reparación, los servicios, ahora sí que con los vecinos o con algún conocido que se dedique a esto, pues eso también es algo que no creo que se vaya a acabar solo por una ley así nada más, como quiera. Pero eso es un punto interesante, la reparación no se puede industrializar, es un trabajo necesariamente cuenta propista. No hay modo más que nada también por el costo y por la rapidez. Sí, es más sencillo ir con una persona que conozca el desarme y la composición de una computadora y así, que ir a un centro especializado, porque pues sale mucho más barato, más efectivo también. Con la propiedad privada. Sí, además va totalmente en contra del derecho de propiedad. Por eso es mi maldita consola de videojuego, la pagué, acá tengo la factura, no me vas a decir lo que puedo, lo que no puedo hacer con ella. Es completamente ilegítimo. Muy absurdo, la verdad, muy absurdo en mi opinión. Pero pues yo también digo, en ese sentido no me preocupo, porque seguirá habiendo negocios de reparaciones, seguirá habiendo todo esto. Proteger los secretos, ojo, tampoco me quiero ir al otro extremo. Proteger los secretos industriales es algo que se debe hacer. Pero me parece que en este caso fue totalmente abusivo esa ley. Fue totalmente desmedida. El secreto industrial es algo que alguien invirtió para desarrollar una tecnología y invirtió esperando ganar dinero. Y si todo el mundo la conoce, no gana más que el resto. O sea, es lógico que haya unas leyes que garanticen el secreto industrial. Pero llevarlo al nivel de que no podés desarmar algo que es tu propiedad es una locura. Es una completa locura. Era completamente ilógico, sí. Sí, totalmente. Elisa, me llamó la atención un video de tu canal especialmente, que hablaba sobre la migración de las ciudades al campo. Y me llamó la atención que no lo veías como algo intrínsecamente malo. Yo lo vi ese fenómeno como, es propio de toda época de crisis. Vemos la Edad Media, por ejemplo, un rasgo típico de las épocas de degradación social es que desaparece la
la vida urbana se reduce muchísimo. Me llamó la atención que vos lo vinculabas a las tecnologías, a las costumbres, no lo veías necesariamente como que, bueno, las ciudades se están volviendo inhabitables, la gente está huyendo en bandadas. Esto. No bueno, sí, continúa, sí, va a continuar, Oscar. Dale. Te decía que no, me llamó mucho la atención que esto de no verlo necesariamente como algo intrínsecamente malo, como algo necesariamente un síntoma de crisis, sino como un cambio de costumbres, como una nueva posibilidad de que, bueno, gente que elige irse a vivir al campo. Sí, bueno, en realidad este video yo lo hice en base también a otros 2 videos que vi, también a una información que encontré en internet de la situación del coronavirus y cómo la gente estaba ya cansada de tener que estar, bueno, en primer lugar, no tener trabajo y no tener cómo pagar una renta en Estados Unidos. Sí. Solo que, bueno, existen unas cosas, es muy diferente, claro, la migración al campo, creo que sería muy diferente en Estados Unidos a que si lo hicieran acá en México, principalmente por la situación de que a los campesinos acá en este país han sido muy saqueados y muy amenazados por pues el mismo gobierno, la falta de apoyo y todo esto que ha obligado a la gente a migrar a las ciudades y también sobre todo el narcotráfico también que ha expulsado a los campesinos de sus propias tierras. Y en Estados Unidos no creo que exista tanto este problema respecto a que bandas criminales quieran sacar gente del campo y todo. Pero lo que pasa es que yo no creo que sea algo tan nuevo, es decir, tenemos una de dos, bueno, al menos así yo pienso, o quedarnos en las ciudades amontonados o irnos al campo y en sí, o sea, no hay otra atmósfera como tal, o sea, no hay otro ambiente al cual elegir. Y es que además también como me puse a investigar sobre las revoluciones industriales en el siglo XIX y cómo es que la gente, bueno, es que, ¿cómo les puedo explicar? La gente, en primer lugar, pues siempre ha vivido en el campo, es decir, la sociedad se empezó a desarrollar a partir de eso, solo que cuando ya empezó a hacerse más popular lo del capitalismo y la máquina, y todo esto de que los más ricos podían poseer estas tecnologías, entonces necesitaron, o sea, el concepto de ciudad como lo conocemos ahora, la ciudad moderna, fue más que nada por eso, porque querían buscar entre mayor gente tuvieran en las ciudades en un solo lugar, pues más dinero para el capitalista o el que contribuía con las maquinarias. Y pues ya se aprovecharon de la necesidad de la gente, o sea, hicieron lo que tuvieron que hacer para que la gente pasara hambre o se viera como forzada a emigrar a estas ciudades. Pero como todo, yo creo que todo tiene su momento de crisis, de finalizar. Y yo lo veo como un síntoma de que ya las ciudades se han vuelto inhabitables, es decir, hasta las ciudades pequeñas han crecido mucho y ya ha habido muchos problemas desde mucho tiempo con falta de recursos, o sea, desabastecimiento de agua, servicios, falta de oportunidades también que se está viendo muy marcado con la pandemia, de cómo muchos puestos de trabajo ya no van a existir. Y entonces, también más que nada las situaciones del estrés, situaciones psicológicas, violencia y todo, que en realidad es debido a que, como mencionaba un youtuber que yo sigo mucho también, es que así como en todas las especies de flores, de animales, no siempre es bueno tener muchos en una sola cantidad de plantas porque les cae la plaga. Y entonces así también pienso yo de los seres humanos. Creo que no es bueno tener ya en tantos seres humanos en un solo lugar porque precisamente surgen estos problemas. Entonces yo creo que es por ese motivo que sería muy bueno considerar ya que se migre al campo, aunque también esto se necesita tener conocimiento y preparación. Esto ya lo había dicho en ese video que usted menciona. Sí. Y es que realmente me parece que sea algo nuevo, me parece que es algo que se debería recuperar porque si los abuelos, si los padres, bueno, si los abuelos más que nada fueron de esta generación que se creció todavía en las zonas rurales, pues quién dice que nosotros mismos no podemos volver a recuperar estos conocimientos milenarios, ¿no? Como almacenar el agua, como cómo cultivar, cómo sembrar, qué esperar las épocas para sembrar, cosechar y todo esto. Digo, yo creo que en ese aspecto sí es posible, pero el problema
Aquí es que mucha gente no está dispuesta o como que no ve el cuadro completo todavía del caos que ya se está viendo, que es pues Se ha el perdido muy rápido desabastecimiento. esos conocimientos. Se ha perdido muy rápido, sí, No sé incluso si yo, viste estas granjas en la zona autónoma de Seattle que se volvieron un meme, las granjas de los manifestantes estos que trataron de sembrar en la plaza de la ciudad y parecía la película Idiocracia, donde no sabían que que los cultivos necesitaban agua, eran una cosa tan ridícula. Y sí, es parecido por ahí también a la... por ahí los abuelos de esos tipos se dedicaron a cultivar maíz, pero Sí, es es algo que se como, perdió tan rápido. sí, es como, vamos a estar como la película Wall-E, vamos a creer que la pizza viene de las plantas casi, ¿no? Exactamente, Pero es algo exactamente. que Me llamó la causa atención un tristeza. documental, disculpame, te interrumpo, un documental de Estados Unidos, vos lo ves en satélites, es básicamente un cultivo de maíz, un campo de maíz con alguna ciudad de perdida en el medio. Y me llamó la atención un yanqui que no sabía lo que era un choclo, lo que era el maíz, porque acá es muy común que se venda en las verdulerías. Un elote, En le Buenos decimos Aires se vende aquí. en las verdulerías el choclo como sale de la planta. En Estados El Unidos eso choclo no es el existe. elote de acá en México. Acá decimos elote. O sea, es el grano como sale de la planta, cilindro lleno de granos de maíz. Eso Sí, acá le tal cual. llamamos choclo. Y me llamó la atención un yanqui que no lo había visto. O sea, un tipo que vive en el medio de un campo de maíz del tamaño de un continente, nunca lo había visto. Lo había visto el grano en latas. Yo creo que Y Sí, hay dos problemas que se dan ahí. Por un lado es la industrialización del campo sí, y por el otro lado la desindustrialización de muchos países de acá de América, por ejemplo. Es ujú, una combinación terrible porque por un lado tenés todo con máquinas, o sea, ya se sufrió ese desplazamiento masivo de población del campo hacia la ciudad sí, precisamente por la por la globalización. industrialización claro, Te das del cuenta en agro. la jerga de los tipos, te das cuenta que son industriales, no son estancieros. Te hablan de producir carne, le llaman a los peones obreros. Te das cuenta que son industriales que cambiaron de ramo. eso ya lleva Claro, por mucho eso tiempo la también. Sí, industrialización del agro, que digamos, tiene lo bueno y tiene lo malo, ojo. Después tenés el efecto del latifundio. O sea, si hoy volvemos al campo, volvemos a un feudalismo. claro. Y por otro lado, el efecto acá por lo menos en Argentina, la destrucción de la red ferroviaria que dejó un montón de pueblos fantasmas. Sí, Entonces, eh, hay gente que ya tenemos un efecto de irnos de las ciudades por la degradación, lo tenemos el efecto de los country. La gente que sí. arma los barrios privados acá en las afueras, Country le eran, llamamos barrio digamos, privado en Argentina, al que no sepa. claro, ahora se han, Ujú. digamos, armado varios conglomerados comerciales y demás, pero fue previamente porque la gente que estaba acá tenía, mediante una autopista, un acceso rápido a unos pocos kilómetros, pero era básicamente todo campo. Sí, Lo que tiene este efecto de esta vuelta al campo, entre comillas, es que pasa a ser, también gracias a las comunicaciones y demás, y el abastecimiento que puede llegar a haber, una especie de pseudo vuelta al campo en muchos sentidos, porque es una especie de ciudad a control remoto. En el campo antes vos tenías una comunidad en la cual había una serie de relaciones entre sí, en donde vos eras zapatero y le arreglabas los zapatos a los vecinos del pueblo. al tipo que venía a la mañana a dejarte la botella de leche en la puerta. Ajá, Entonces, la forma de organización, además había una cultura regional, era mucho más orgánico. Si hoy mucha gente se va también es por eso. Imagínate el teletrabajo, imagínate la atomización claro. ya misma de la familia y la sociedad. Tenés tres tipos en una misma casa y todos trabajan para la competencia.
Después tenés el liberalismo de mercado, que para mí no es libertad de mercado, ya es un extremo, que tampoco es compatible con la cultura, porque ¿de qué te sirve un paisano en el medio de la Patagonia escuchando? Se cortó el audio. Sí, así es, se escucha cortado. Un rap. Entonces, me parece Quedaste colgado, Javier. Ahí estás de vuelta. Estaba diciendo audio, que para qué sirve un paisano en el medio del campo y ahí se te perdimos. No, digo que para qué sirve digamos, tenés un gaucho en el medio del campo, que el hijo le escucha un rap que habla de una canción en otro idioma sobre algo que pasó en el Bronx entre dos pandillas. Claro. Porque la misma industrialización hace que, y el propio desinterés regional, al no haber una economía también regional, hace que termine habiendo una invasión cultural, y eso también da mucho lugar a una balcanización del territorio. Ajá. De los territorios. O sea, en ese sentido estamos en crisis. Acá, hace poco, escuchábamos gente que quiere dividir la Argentina en varios pedazos. Sí, la regionalización, eso viene cada tanto, aparece de nuevo. Es una completa locura, hace falta una constitución nueva para eso, porque las provincias son previas al país. Bueno, eso es un asunto. O sea, las provincias preexisten al Estado Nacional. El Estado Nacional no puede dividir una provincia, no puede unir dos provincias. Eso es una completa locura jurídica. Lo van a hacer, digamos, tratando de convencer a las propias provincias de que lo mejor que hay es... es unirse a ellos. Es separarse de la nación. Y me parece que en cierta forma también lo terminan haciendo cuando le sacan recursos a la gente del interior para desperdiciarlos en planes sociales y demás. Sí. O sea, hay una especie de bronca también generada. Pero por eso hay también desde estas ideologías, desde el ecofeminismo, una promoción también de la vuelta del campo. De hecho, en España ya hay campo. De hecho, en España ya está este grupo de neorurales, que son estos jóvenes que crecieron en ciudades, pero ya tiene varios años, pero que deciden irse a comunidades también, se les diría neorurales también, personas que ya quieren como recuperar esa esencia regional que tanto mencionan aquí también. No la tendrán muy idealizada. Vi unos tipos parecidos así en la península escandinava, o sea, en el lugar más industrializado del planeta, y me recordaron al árbol de pizza de Wall-E. O sea, esos tipos volvamos a la naturaleza, vamos a vivir al campo. No tienen ni idea de lo que están hablando. Le pegan una patada en el suelo y salen papas. Le pegan así. Algo así, no tienen idea de lo que están hablando. Bueno, España tiene el problema de que la gente, los pueblos se están quedando vacíos. Eso también es un problema que ellos tienen. O sea, están los dos efectos al mismo tiempo, pero me parece que está más todavía el efecto del vaciamiento de los pueblos. Por lo menos en aquellos países en donde todavía tenés una posibilidad si trabajás en la ciudad, sos ciudadano y demás. Por ahí acá sí, yo tengo conocidos que tienen esto ya en mente, pero bueno, de los dos puntos de vista, tanto de trabajar bajo este concepto que se llama nómade digital, en donde es gente que tiene trabajos que son vía internet y van viajando y demás. Me gustó la expresión ciudades a control remoto. Creo que es una buena descripción de... decía el jornalista Tim Pool que ciudades como Nueva York se están volviendo obsoletas, porque esas ciudades construidas en una península rocosa donde no hay nada, no hay buen clima, no hay buena tierra, no hay buena pesca, eran centros administrativos. Y ahora el centro administrativo es la internet. O sea, no es un lugar físico. Sí, es un modelo de economía que ya de por sí estaba cayendo.
y que terminó ya, esta situación dejó ya como la gota que derramó el vaso. Pero la cosa es que, como también me pregunto yo, ¿a dónde iría toda esa gente? O sea, realmente si la gente tiene la menor idea de lo que es vivir en el campo. Sí, o sea, porque para sembrar y una todo. cosa es fantasear con una vida del campo idealizada, viviendo en la ciudad, y otra cosa es levantarte a las 4 de la mañana a ordeñar una vaca. No, y Estamos es que hablando de además dos también, cosas muy distintas. no, y es que además también yo sigo a un señor mexicano, también Jorge Vázquez Valencia, y que también habla mucho de cómo se ha perdido esta costumbre de, por ejemplo, cuando uno quiere, un grupo de personas quiere ir a habitar un espacio, lo que hacían antes era juntar mucha comida, muchos granos y tener eso para comer mientras estaban sembrando y se esperaban a que crecieran las cosechas. Y dice que todo eso también se ha ido perdiendo porque han estado implementando como este convencimiento, ¿no? En la gente, generación tras generación, sobre el crecimiento económico y que liberarnos de estas cargas físicas, estas cosas de todo lo que tenga que ver con ordeñar una vaca, sembrar, o sea, todo esto. Pero es que lo que él cuestionaba también es que en un desastre económico, él dice que el 80% de la población es probable que muera, lo más probable, porque no sabemos vivir de otra forma. Si aquí, por ejemplo, en mi casa que estoy sembrando algunas cosas, unas frutas así, pues yo ya me estoy dando cuenta lo tardado que es y lo constante que hay que ser, pero la mayoría no tenemos idea porque estamos acostumbrados a la rapidez. Me parece que sin una economía regional, volver al campo sería volver como en forma de granja Amish, y que se pueden formar, que quizás trabajen de manera remota o sean asistidos de alguna forma. Me parece que el campo tiene que ser en un contexto de una economía regional. Sin eso lo veo incluso hasta peligroso porque no hay forma de unir fuerzas, porque estás dividido, son comunidades atomizadas, se podrían llegar a generar. Sí, las épocas de... Además, en conflicto unas con otras, sí, ¿no? Con los latinos y una especie de neo-feudalismo. Ajá. Las épocas de retorno al campo, de abandono a las ciudades, han sido históricamente épocas de atomización política. Siempre. Bueno. Sí, quedas totalmente expuesto aparte. Sí, es que yo también creo que todo este modelo económico, el neoliberal, ¿no? El que pretende invadir tierras fértiles y todo esto ha ido destruyendo tanto económica como ideológicamente este sentimiento de unión hacia los demás, que ese era, al final de cuentas, el propósito. Y sí, también estoy de acuerdo con eso, porque no se trata de algo tan sencillo como pegar una patada al piso y ya salen papas y ya sale todo esto, y no, o sea, realmente la agricultura es una ciencia, una cosa que en la práctica, bueno, en la teoría pues puede sonar muy ideal, pero en la práctica es todo lo contrario, y sí se requiere de tener esfuerzo, de tener voluntad y tener unión. Y esto, pues, yo dudo mucho que, al menos en mi generación, en las generaciones que siguen, yo la verdad sí dudo, hasta creo que es imposible que esto se pueda recuperar en su mayoría. Sobre todo es como les digo, muchos no creo que estén dispuestos a abandonar todavía la comodidad y el muchos confort que han tenido en la vida urbana. No, y aparte porque muchos no se visualizan realmente haciendo esto, porque incluso con solo pensar que la inmensa mayoría no ven ni siquiera el cuadro completo de esta crisis, piensan que es solo una crisis más y que todos ya ve que todo el mundo, bueno, al menos donde yo vivo, todo el mundo ya regresando a la normalidad, al consumo y todo lo demás, así que eso a mí no me indica que realmente haya muchos dispuestos a regresar al campo o tener idea de lo que es. En ese aspecto como que no me encuentro muy optimista, aunque pues si se diera el caso de que más personas empezaran a darse cuenta de la fractura del modelo capital
todo, pues al menos sí creo que ya perseverando y aplicando el conocimiento es posible, aunque ya del dicho al hecho ya es mucho también. Hay un tramo, ¿no? Sí, así es. Sí. Hay que ver si en una época tan conectada como la nuestra y si esas comunicaciones siguieran, si se crearía esta atomización, este nuevo feudalismo, o si lo evitaría la comunicación entre, o sea, gente que por ahí está viviendo en un feudo, pero está pensando a escala global. Sí, es que además también hay otro punto interesante y es la automatización de todo lo que pretenden hacer, incluyendo el campo, porque también existe la posibilidad de que haya robots que estén haciendo el mismo trabajo que haría un agricultor. Bueno, ya de hecho eso existe, pero ya llevándolo a otra escala, sí, a otro nivel, de que ya ni siquiera sea necesario vivir ahí y que además exista esta restricción de que no, por cuidado de la naturaleza, ya no se permiten las personas vivir en el campo, pero eso yo lo vería como algo bastante contraproducente, porque en realidad la situación que estamos viviendo está trayendo problemas de depresión, de desconexión. Sí. Y yo creo que volviendo al campo es la manera en cómo nos volveríamos a conectar como humanidad, que yo creo que es lo que hace falta bastante. Ahorita que están siendo las relaciones humanas separadas por la cuestión del contagio y todo esto, pero ya esto es solamente algo más como idealista, ¿no? Como que no, realmente... Yo estaba pensando que necesitamos contacto auténtico. También. Las redes sociales han creado muchas patrias virtuales que tienen su bandera, su himno y demás signos propios de un nacionalismo, pero orientadas a un club de fútbol, a un sexo, a un grupo de aficionados a un estilo musical. Se crea no es algo que se sienta como propio, no es algo a lo que uno sienta que pertenece. Son como micronaciones que aparecen que son patológicas porque no podrían fundar un estado, no podrían fans de existir BTS, fuera... por ejemplo. ¿Cómo? Los fans de BTS o los fans del K-pop o los fans de exactamente, no sé qué, ese tipo ateos, de cosas, cristianos, ese tipo de y cosas. Todo. Que movimientos políticos, o acá en Argentina se da mucho con los clubes de fútbol, se forman una especie de tribu con bandera, con himnos, con rituales, que esos tipos no podrían fundar un estado, no podrían irse a vivir a una isla, somos la república de River Plate, no podrían, no, sin embargo son cosas... tienen todos los rasgos de un nacionalismo. Son cosas momentáneas de que cuando es la temporada de o deportes, pues se juntan y todo, pero ya para el resto de las épocas no hay esa cohesión. Claro, es que el asunto, por eso digo, esto genera una especie de pseudo contacto, de pseudo comunidad, en grupos que no son verdaderas comunidades, que no son verdaderos. A ver, son imitaciones que explotan esta necesidad de la gente de sentirse parte de algo, de sentir que está haciendo algo importante, que está participando en algo, que no es simplemente un átomo que está cobrando, por ahí. Un átomo que anda por ahí, que consume cosas, que cobra una pensión, un sueldo, sino que forma parte de algo, que está trabajando en algo, en una actividad social, que tiene un grupo, y no, es un producto de consumo más, estos grupos, ¿no? Y eso me parece que se está produciendo, que la necesidad de contacto humano real se está explotando en falsificaciones, donde el efecto real obviamente es que nos estamos atomizando. Sí, y además siempre nos quedamos en la discusión, pero nunca en la acción, cuando se trata ya de situaciones donde se nos aplastan los derechos. Y yo he estado mucho en estos grupos de WhatsApp, por ejemplo, que siempre discuten y dicen y todo, pero bueno, muchas veces se lleva a acciones completamente inútiles o incluso contraproducentes, como el saqueo.
Bueno, realmente no tanto así. Bueno, sí ha habido casos donde sí ha servido mucho pertenecer a una comunidad virtual porque se han realizado algunas cosas, ¿no? Alguna que otra protesta y pues que han escuchado, pero ya son cuestiones menores. De manera general, yo tampoco creo que esto sea factible, ya que pues, los seres humanos estamos hechos para vivir, encontrarnos realmente. No Sí. se puede sustituir en sí. Esperemos que tengas razón. Ok, nos quedó pendiente de los temas que habíamos planificado, el tema del transhumanismo. Sé que vos, Javier, has pensado mucho en este asunto. ¿Nos podés resumir un poco algunas reflexiones? Bueno, sí. En principio quería recomendar tu video de transhumanismo. Gracias. Eh, Recuerdo que surgió en un momento cuando todavía no tenía el sector de comunidad que te había hecho la sugerencia y a la semana creo lo subiste, o a las 2 semanas. En ese video, bueno, vos explicás bien cómo es el tema de la esencia del transhumanismo y cómo es en sí, perdón por el spoiler, pero es un antihumanismo. Un antihumanismo. Exactamente. Y das los fundamentos filosóficos. Yo te podría hablar del origen de lo que sería más o menos el movimiento actual, que tiene lugar a partir de 1923, Ajá. que es donde está un ensayo que escribe voy a decirlo en criollo, Haldane, no sé si se debe decir Haldan o algo así, Está. que se llama Dédalo e Ícaro, la ciencia y el futuro. Ahí él, este genetista norteamericano, lo que hace es plantear las bases de lo que sería la eugenesia moderna, que es el transhumanismo. En eso estaba pensando, no te quería interrumpir, esto se vincula muchísimo al movimiento eugenista, ¿no? ¿Qué es el movimiento eugenista? Es el movimiento eugenista con otro nombre más, con un nombre más marketinero. Claro, controlar a la gente por medio del ADN. Bueno, a partir de este ensayo ya le empiezan, de una universidad norteamericana, le empiezan ya a dar financiación y esto se toma como algo en serio. Lo que plantea es la creación de un ser humano totalmente sintético, y esto se divide en dos vertientes, que una es la modificación genética en sí, y la otra es el hecho de que directamente no esté, digamos, gestado en la madre, sino en un útero artificial. O sea que habla de lo que quien toma de este ensayo y sigue este trabajo es Huxley, pero no Aldous Huxley, el Thomas Huxley, el hermano. Claro, Julian. Él toma este ensayo, después utiliza la palabra transhumanismo allá por los 50 en una revista inglesa por primera vez, precisamente porque eugenesia sonaba mal. Y bueno, o sea, la prueba también de que esto viene de la eugenesia está en que el abuelo de Huxley, un amplio seguidor y promotor del darwinismo social, o sea, que ya pertenecía a este movimiento eugenésico. Hoy en día hay quienes dicen, no, esto no es eugenesia dentro del movimiento, pero yo he visto posts y publicaciones de portales transhumanistas diciendo somos la eugenesia del siglo XXI, qué sé yo, o sea, yo he escuchado elogios hasta elogios a genocidas de la Segunda Guerra en esos tipos, totalmente abiertos. O sea, no sé, no es que lo disimulen demasiado. Sí, o sea, lo que pasa es que lo están, digamos, maquillando como que es algo beneficioso. La idea del hombre nuevo, pero también. Sí, incluso también hay personas que también son ya modernas, ¿no? Transhumanistas, que dicen que la raza humana es como una plaga que debería de evolucionar, y que la evolución es demasiado orgánica, es demasiado lenta, y que por eso era necesario intrometer más estas modificaciones electrónicas hacia el organismo humano también. Sí. Esto también es como que
como que estas personas tienen cierto desprecio, también en cierta manera hacia lo que es la humanidad. Totalmente, totalmente. Son total, por eso Sí, yo sí, sí, decía que totalmente. son antihumanos en esencia. Bueno, es que la Eh, verdad no estoy muy especializada tampoco en en este el tema. Yo tema. creo que hay algunas cosas tal vez muy superficiales que sí considero positivas, pero muy entre comillas, ya que Sí. esto siempre se va a utilizar para el mal. Es que, por ejemplo, la cuestión de las, como será como, por ejemplo, una amputación de alguna pierna o perder la pierna en algún accidente, podría una prótesis tal vez electrónica ser como algo beneficioso para una persona que sabe que no va a regresar esa parte orgánica a su cuerpo. El, Solamente el en ese aspecto asunto es la superficial. consecuencia final de esto. Justo en este momento Sí, estoy leyendo Homo Deus, que es de sí, un transhumanista, me que refiero a eso, que solamente es una cuestión muy superficial, porque en sí, conociendo ya al ser humano, es capaz de usarlo todo para el mal. claro, lo que dice este tipo es que primero, todas estas innovaciones, primero aparecen vinculadas a la medicina. Se trata de reparar una falta, por ejemplo, una amputación con un miembro artificial. Y después aparece la idea de extender el uso a las personas sanas, que es siempre el patrón que sigue lo que él llama la mejora del ser humano. Y acá es donde me pierde por completo esta gente, porque lo que se mejora es necesariamente un medio. Si algo se mejora es porque no es un fin, no puede ser mejorado, porque el fin es lo que debe ser. Se mejora un medio. Sí, el no Y tomar en cuenta tampoco si es la decisión de una persona el que se le haga estas intervenciones o no, simplemente meterlo porque bajo ese es el su otro patrón que convicción. por lo menos hasta donde llegué este tipo no lo menciona, que primero empiezan siendo optativas y después se termina imponiendo por la fuerza. Sí, Bueno, exactamente. digamos, la nueva concepción de transhumanismo que tenemos ya en Estados Unidos, hay una fundación, que es Fundación Transhumanista, Mm. ellos lo ponen como un deber moral, Ah, transhumanizar, alá. o sea, digamos, ahí ya se vuelve un tanto peligroso, o sea, no solo por Tan el hecho de que las propias peligroso. personas, claro, no solo porque las propias personas se pueden ir a, digamos, una autodestrucción, sino porque es obligar a los demás, digamos, a desaparecer, básicamente. Ajá. Y hay en todo el discurso una autoadjudicación de cosas que supuestamente serían transhumanismo, pero que en realidad no lo son, que es el ejemplo que daba Meli, ¿no? Si una persona pierde una extremidad y es sustituida con con un implante, con una especie de prótesis con inteligencia artificial, lo que sea, está perfecto, pero no es eso transhumanismo, porque la idea es, digamos, eliminar Se y corta Eliminando mucho, la... Javier. cambiarlo sí. Bueno, yo solo eh, lo digo desde el aspecto más básico. No es que yo diga que todo eso sea realmente transhumanista, perdón, sino solamente tomándolo ya como lo más inmediato, como lo más superficial. No sé si me expliqué Claro, el respecto a esto problema es que de esos tratamientos funcionan como marketing para el transhumanismo. Algo exacto. que, ¿quién lo va a discutir que es algo bueno? Que alguien que no tenía el oído pueda volver a oír gracias a un implante. ¿Quién va a discutir que eso está bien? Sí, exacto. Y estos tipos lo toman como marketing para venderte algo que es completamente distinto, que tiene un espíritu completamente diferente y que si te fueran directo al grano, todo el mundo los mandaría totalmente locos. bueno, Ese es el problema. la visión del futuro transhumanista es una visión de engendros mutantes, superhumanos, infrahumanos, mezclas Sí. híbridos de animales esa es la visión que se tiene. Ya incluso Asimov
hablaba de los especistas. Fíjense que eso está en el animalismo hoy en día. Sí. Y bueno, decía, no, esta gente que va a aparecer, estos que van a rechazar a estas nuevas criaturas y demás. O sea, en este sentido es que yo lo que encontré es muchísima relación con el resto de las ideologías que vemos hoy en día, como el animalismo, como el feminismo, el veganismo, un montón de el ecofeminismo y demás. Lo que noté es que de alguna forma, y que mismo ya la ideología de género, nos va llevando al transhumanismo de una forma, porque se va desarraigando, se va destruyendo el concepto de familia. O sea, lo que sería para ellos, ¿no?, que es lo que les interesa, que es eliminar la reproducción natural o inclusive, digamos, regularla y reducirla, lo que es el control poblacional, lo tenés en el feminismo, el desarraigo de la naturaleza, de la persona, lo tenés en el multiculturalismo. La disociación entre la identidad y el cuerpo también está ahí. Claro, en el multiculturalismo en realidad siempre la cultura del otro es mejor que la tuya. Sí. Y en el animalismo, bueno, o sea, hay partidos animalistas, hay un partido también transhumanista en Estados Unidos. Es como que son diferentes formas de diferentes enfoques, su reproducción, su lenguaje. Y es tenemos el trans esto, trans aquello. Sí, vos tenés transedad, transespecie, transexual. Sí, tenés un montón de palabras que empiezan con trans. Sí, como tratando de deshacerse de la esencia natural del ser humano, en pocas palabras. Exactamente, bien dicho. Borrarlo, sí. De personas que lo que quieren es precisamente borrar esta espontaneidad y estos errores que son pues esenciales para tener las experiencias que tenemos como especie. Quieren borrar todo eso básicamente. Y aquí la cuestión es que si es ético o no, o sea, qué tan ético o qué consecuencias podría llegar a haber en un futuro si esto se complementa. Ya empezando también por lo que lo que se ha estado fomentando desde hace muchos años y ya partiendo desde ahorita con la imposición de las vacunas y todas estas cosas. No sé qué consecuencias pueda haber a lo mejor. Y ya han tirado el término vacunación genética como eufemismo para referirse a la manipulación del ADN. Ya lo han tirado, o sea, podría empezar de imponer la vacuna como algo obligatorio, se podría pasar a, bueno, la vacunación genética es obligatoria. Vacunación genética, desde luego, es un eufemismo. Es un eufemismo, desde luego. Sí, precisamente eso fue lo que encontré. O sea, era simplemente poner todas las ideologías en una especie de ensalada y ver qué es lo que salía si aceptábamos todo lo que cada una de ellas ponía. Y eso fue lo que encontré precisamente. O sea, son todas estas ideologías, son transhumanismos incompletos, básicamente. El maltusianismo, el multiculturalismo, la ideología del género. Misiles ideológicos que van a construir todo tipo de discursos, que esta idea del triángulo del drama, ¿no? De el perseguidor, la víctima, el rescatador. Siempre la ideología aparece como rescatadora de un conflicto entre el hombre y la mujer y la maternidad, el medio ambiente y el ser humano. Son todas formas de conflicto que van generando y que a la vez van conflictos artificiales en lo que es todo el tracto reproductivo. Vos pensás que
ya mirás a una chica por la calle y aparece la ley de acoso, que te regula hasta cuánto tiempo la podés mirar, porque la mirada sostenida mucho tiempo, si le Ya está. te dijo que no, si le insististe la segunda vez, ya está, también es así. Si la llegaste a conocer y, no sé, tuviste relación y después se le ocurrió que quería denunciarte sin ninguna prueba, o sea, ahí se atenta contra la presunción de inocencia, etcétera. Si tuviste relaciones, no sé, y quedó embarazada, bueno, aborto, infanticidio, mejor dicho, sí, ¿no? ese otro fue mío. Si decidió, decidió, si digamos está haciéndose una ecografía, aparece, no, está prohibido hacerle escuchar el corazón a la madre sin autorización. Cuando nace, está prohibido decirle madre, igual que en la novela de Huxley. De Huxley, sí, eso está en Brave New World. Claro, era mala palabra, madre. Literalmente. Sí, ¿Viste cómo va cómo va encajando la cosa? Entonces lo que van haciendo es introduciendo conflictos. Ok, perdón que te interrumpa, eso es una sátira de la teoría de Freud, ¿no? Pero que en el futuro madre iba a ser mala palabra. Pero no deja de ser sorprendente que eso está ocurriendo casi en la realidad hoy en día. Que madre sea mala palabra. Sí, bueno, los médicos no se haga la legislación que tratarlo de madre. Cuando en el momento que nacen, a la madre como madre, sino como persona gestante y demás. Y bueno, básicamente también hay que entender lo siguiente, que es lo que pasó con el género. O sea, yo creo que se ha malentendido lo que es la ideología de género y se ha pensado que es una especie de desarraigo solamente de la naturaleza sexual y nada más. Y hay algo muy curioso con esto, que volviendo a lo que veníamos hablando de que se le da ciudadanía, por ejemplo, a un robot en Arabia Saudita. También se ha considerado acá en Argentina y en algunos otros países también sujeto de derecho a un animal. Tuvimos en el zoológico declarado un sujeto de derecho. Creo que ya había oído de esa noticia también. Claro, sí, a un orangután. Y pasa algo con el concepto de persona, que tenés persona electrónica. Y esto el Parlamento Europeo lo reconoció. Persona electrónica, persona no humana por estos animales. Y a su vez, un niño antes de nacer no es ni siquiera considerado persona. Al mismo tiempo, una persona antes de morir tampoco es considerada persona. O sea, y volviendo a toda esta idea transhumanista de cómo podía ser este futuro, con estos híbridos de humano-animal y estas mutaciones y demás, me parece que la ideología de género vendría a ser una especie de un sistema de castas biosocial, o sea, ya lo tenemos, o sea, todavía estas cosas no están implantadas, no tenemos una especie de híbrido caminando por la calle, pero es como si la legislación se fuera preparando para eso. Para eso. Que la ideología de género en sí lo que hace es ponernos, digamos, la ley de identidad de género lo que hace es ponernos a todos como diferentes categorías de humanos. O sea, el género humano ha desaparecido. Porque si un robot puede ser una persona también sujeto de derecho, lo que sucede es que esto de los que, si bien hoy en día ocupan estos lugares, digamos, se asignan por identidad sexual, quizás en algún futuro desaparezca esta idea de la identidad sexual para poder ocuparse con otra forma que a la vez esté ligada a la función que nosotros tenemos en esta sociedad. Por eso parece que tiene mucho que ver con esto de que ha pasado, en otra entrevista que me habían hecho, yo decía,
cuando le pegan unas feministas que le pegan, golpean a un perro policía. Y yo decía, pero ¿cómo? Si también están ligadas al animalismo, a la protección del animal. Claro. Y dice, no, porque después de todo, dice, sigue siendo un policía, ¿viste? Ah. Y yo digo, bueno, o sea, no le pegaron por perro, sí, sino por policía. Okay. Claro. Y entonces yo digo, eso es una prueba. Y entonces yo digo, hay que entender que estas chicas, al hacer eso, entendieron perfectamente de qué se trata. No es que no entendieron, porque se valora a la persona según la función que cumple la sociedad. Y en esto, volviendo a esto que vos habías mencionado en tu video del transhumanismo, marcás que la persona está en función de algo, ahí es donde aparece esta valoración. Es una valoración de la persona según la función que cumple, y entonces ya no es un perro policía, sino es un policía perro, porque esa es la función que tiene la sociedad. Por cierto, esa ideología en la realidad es exactamente lo contrario que dice ser. Aparece esta ideología en una sociedad donde todos teníamos nuestra verdadera identidad de género, según quién éramos realmente, y lo que quiere instalar es un régimen totalitario donde el género sea asignado arbitrariamente al nacer por una institución política, por el Estado, por lo que sea. O sea, es exactamente lo que dice ser, exactamente lo opuesto a lo que dice ser. Sí, sí, sí. Yo lo que creo es que está suplantando la identidad de la persona. Y la identidad de género es siempre la misma. Nunca nos pusimos a pensar, somos de género humano y hay diferentes concepciones de... yo creo que es la sustitución de la identidad nacional por estas pseudo-identidades, que también es un poco lo que hablábamos antes, producto de esta balcanización y esta idea de estas micronaciones virtuales, de alguna forma. Y sí creo que esta idea de trabajadores esenciales, como le llaman, de empezar además de que primero se nos da diferencia, porque ojo, no todos somos iguales ante la ley, a partir de la ley de identidad de género. Ajá. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Sí. Y no hay o sea, eso es un ataque al Estado de Derecho. O sea que en ese sentido es parecido a un régimen de casta. Sí. Y a la vez tenemos esto de trabajadores esenciales, en donde también somos valorados según la función que tenemos en la sociedad. Hoy en día tenemos, no, si vos sos peluquero, no sos esencial, bueno, si sos médico, entonces sí, y si vas a tener un programa de entretenimiento a la televisión para mostrar pavadas y distraer a la gente, bueno, también sos esencial. Sos esencial, sí. ¿Quién determina eso? Y además, así como quieren, no sé, intervenir la economía, por ejemplo, y creer que la van a poder regular, es como decir, bueno, desaparece la libertad y ahora vamos a intervenir y a regular a través de los permisos. Y pasa esto que pasó en estos días, que la gente protestó. No, un padre tenía la hija con cáncer, estuvo 5 meses tratando de poder verla y hasta que falleció y no pudo estar con ella. O sea, eso es una consecuencia de que es imposible transformar la libertad en una especie de multiplicidad de permisos, porque a su vez eso hace de que haya que tener un control absoluto y un control total de todo lo que pasa y de todo lo que sucede. Y me parece que por eso... Esto invierte la lógica propia del Estado de Derecho. En el Estado de Derecho todo está permitido, salvo que esté expresamente prohibido. En este régimen de cuarentena todo está prohibido, salvo que esté expresamente permitido. Es la inversión del orden normal. Tal cual. Vos sabés que primero había llegado a esa conclusión que decís respecto de que la vacunación que le llaman genética iba a ser la entrada del transhumanismo, que es el transhumanismo obligatorio. La eugenesia obligatoria. No vamos a llamarlo por su nombre. Otra cuestión. No nos olvidemos que esta gente considera el aborto, que por cierto es otro eufemismo, lo considera una intervención médica. Si la vacunación es obligatoria, están metiendo la idea de que te pueden hacer una intervención médica sin tu consentimiento.
Sí, sí, tal O cual. sea, pueden obligar a una mujer a abortar sin pedirle permiso, Sí, como en China. como en China. Y lo otro que, a la otra conclusión era esta idea de que todo iba a estar prohibido, y siempre se me cruzaba esto de que, bueno, entonces, la forma en la que piensan, directamente no podría salir de mi casa, y al ver todo esto, me cierra mucho más, o sea, donde uno desde muchos lugares termina lo mismo, o sea, todos los caminos conducen a lo mismo. Por eso es que ese fue por lo menos el enfoque que le di al tratar de comprender este fenómeno, no tanto de qué me importa lo que están haciendo ahora, lo de este grupo y lo que dicen sus filósofos, vamos a suponer, y demás, sino cómo está funcionando en el contexto del resto de las ideologías, porque también es una forma de distraernos, porque si vos decís, bueno, nosotros vamos a hacer esto y esto, vas a tener un rechazo. En cambio, si vos eso lo dividís en una especie de dragón con muchas cabezas, gradualidad. Sí, no es solo suena una un poco la gradualidad, estrategia de la gradualidad. sino que es una especie de fordismo subversivo. O sea, es en lugar de decir vamos a atacar la patria potestad, bueno, tenés un montón de reformas legislativas que de a poquito se van metiendo con la patria potestad. Si la atacaran todo de una sola vez, no funcionaría. Pero con cada reforma legislativa se ataca, ejemplo, la libertad de expresión. Sí. Entonces, si vos mirás todas las leyes que se fueron legislando últimamente y aprobando, todas tienen un poco de lo mismo. Y esto hace de que no se pueda vislumbrar bien qué es lo que está pasando y perdamos mucho tiempo en discutir los problemas que por ahí son reales, pero tienen un análisis causal totalmente disparatado, o a veces no son problemas reales, son medio problemas, son pseudo problemas, y justificar todas las medidas y las acciones. Entonces nosotros nos quedamos solamente con, no, pero esto no serviría para lo que vos te estás diciendo, mirá, está equivocado, y argumentás, claro, sí, como suponiendo... pero no va al núcleo de la cuestión. Claro, suponiendo que... Te dejamos un poco colgada, Melissa, ¿qué opinás? Sí. Sí, pero también entiendo que Javier quiera explicarse. Hay muchas cosas también muchas noticias y muchos apartados de los que a veces uno no presta atención. En ese sentido, pues sí me parece un poco más optimista el punto de vista de Javier respecto a que resulta ilógico como tratar de abolir todas las libertades, ¿no? Como que resulta un poco, bueno, al menos eso es lo que he llegado a entender de lo que comenta Javier sobre esto de que tratar como que de encasillar a cada quien en ideologías, en géneros o cosas así, en castas, digamos. Sí, en castas. Es como que lo mismo que tratan de meter a la vez como que tienen tantos fallos, ¿no? Y eso como que lo veo un poco más como algo más optimista, ¿no? Como que puede haber muchas fallas en lo que es el plan que pretenden hacer para controlar supuestamente, controlar a la humanidad, básicamente, ¿no? No sé, es que no lo había visto desde esa perspectiva, Javier. Yo la verdad sí he sido un poco negativa hasta ahora porque todas estas teorías y todo lo que ya va descubriendo uno es como que apunta a pensar, es el fin de la humanidad, ¿no? Como que o es el fin o es el desastre, ¿no? Yo te lo resumo así. He sido un poco catastrofista en ese sentido. ¿Viste la película X-Men? Sí, bueno, no todas, pero una sí. Sí, unas dos, creo. Sí. Pero ya fue hace mucho. Bueno, algo que me parece que... Pero esencialmente sí la recuerdo, sí la vi. Algo que me parece que está totalmente fuera de la realidad son estas utopías que te aparecen de ciencia ficción donde hay humanos, cyborg, robots 100%, inteligencias artificiales que no tienen cuerpo, verdadera todos viviendo en paz democráticamente. A ver,
Vimos lo que pasó en el mundo real con la pseudociencia de la teoría racial. Imagínense lo que sería un mundo donde hubiera razas de verdad. No, un definitivamente es mundo una donde guerra el de nunca racismo acabar. tuviera un mundo con racistas que tienen razón, lo que sería. No, Se además levantarían todos mira, en contra. hay una sería un serie caos completo. hay una La gente serie odiaría aún más a los demás, al otro. La gente Totalmente. terminaría teniendo un odio hacia el amo o lo superior con mayor razón. Sería una guerra de nunca acabar. Sería una guerra de todos contra todos, eso, en la realidad. Sí. hay una serie que se llama Utopía, que la levantaron, la sacaron también de YouTube, pero por ahí se puede conseguir por algún torrent, donde explota la idea de digamos, un virus que ataca solamente a personas de determinado patrón genético, como por ejemplo, mata a todos menos a los polacos, por decir algo. Eso trataron de desarrollarlo en Sudáfrica en tiempo del apartheid. Trataron de modificar el anthrax para que matara solo a los negros. Bueno, si nosotros de repente tenemos una genética demasiado distinta, también van a aparecer ese tipo de problemas. De hecho, es algo que por ahí no comprendo demasiado, pero se habla de que la afección que hubo el coronavirus en Italia y España fue precisamente por la vacunación previa que habían tenido con la gripe, que era una vacunación que había tenido, digamos, una serie de intromisiones relacionadas a los animales y demás. Ajá. La verdad que en eso yo mucho no me meto porque no comprendo. Sí, está muy crudo eso. Parece ser que hay mucha gente que tiene inmunidad previa. Por eso está afectando tan diferente unas regiones que otras. Parece que hubo un resfrío que vacunó a la mitad de la población para el coronavirus. Pero no que la mitad parejo. O sea, algunas zonas están como estaban los tipos de Mesoamérica cuando llegó un gallego con sarampión. No tenía Italia, Irán, por eso fueron tan afectadas. No es seguro esto, es lo que se está diciendo. Claro, pero el punto es la hipótesis de conflicto que uno puede llegar a sacar de esto. Sí, no, me imagino. Armas biológicas selectivas serían terribles. Además, claro. Además necesitas un bombardero que vaya y la tire arriba de una ciudad. Nunca se sabría quién fue el atacante. Como ocurre con la guerra cibernética. Bueno, en ese sentido yo veo más al virus, bien pudiera ser un arma biológica, pero yo también pienso que está muy escondido otro tipo de situaciones que se han dado en base a la incertidumbre. No sé si, habrán visto, había unos videos donde en asilos españoles había unos ancianos que los habían encerrado por cuestiones también de cuidado, pero no les habían dado de comer ni nada. Entonces, pues les habían puesto que había muerto por esta enfermedad y todo. En realidad, yo creo que como tal, no soy experta tampoco en este tema, pero como tal el virus ya existía, solamente que creo que fue más el temor y la incertidumbre lo que está causando todo esto que vemos ahora. Las muertes que ya son parte del día a día, es como que la gente apenas está dando cuenta que la gente muere por enfermedades o por cuestiones de otro tipo también. Aunque sí, tampoco lo descarto. Tampoco descarto la idea de que esto haya sido genéticamente modificado y que sea como usted dice, Oscar, sea algo selectivo. Y yo también ya como uniendo un poco el tema anterior de la ciudad del campo, ¿no? Lo que estaba comentando, los ancianos son los que tienen todavía estos conocimientos milenarios, ¿no? En cuanto al campo. ¿Por qué razón quisieran eliminarlos? Porque ellos todavía son la generación que tiene este tipo de perspectiva, este tipo de valores que ya son tomados como viejos, ¿no? La unión, la comunidad y todo esto. ¿Qué hay en las generaciones nuevas? Pues todo lo contrario, desunión, hiperindividualismo. Entonces sería muy conveniente terminar de eliminar este tipo de generaciones, este tipo de población, sí, porque pretenden seguir imponiendo estos nuevos valores invertidos, basados en el ego y no en la comunidad.
Algo que llamaba la atención, Rafael Hidalgo, Polizón y Náufrago, llamaba la atención acerca de que con la pandemia la eutanasia abandonó su disfraz humanitario. Rafael no lo decía en estas palabras, pero esta era la idea, que ya no se hablaba de muerte digna, del derecho a decidir, de bla, 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 sino Como en Soylent Green. no traigan los viejos al hospital, dejen las camas que la queremos para nosotros. Es un egoísmo totalmente franco, totalmente abierto. Sí, es como ya en sin Soylent ese Green, disfraz humanitario que tenía antes. Sí, como en Soylent Green, donde ya uno elige cómo se quiere morir, pero pues eso no Claro. hace escapar a uno que se vaya a morir, porque Claro, algo así. realmente no le Algo cambia la así. esencia a las cosas, no le cambia el propósito. O está esta otra distopía también de la misma época, Logan's Run, donde fuga en el siglo XXIII en Latinoamérica, donde a los 30 tenías un reloj con una cuenta regresiva en la mano y a los 30 años te mataban. Sí, es algo, la verdad, bastante cruel, Bueno, es algo que sí. nadie quisiera vivir. Claro. Hay una película, In Time también. En In Time está esa misma idea, pero en In Time podías comprar tiempo. El tiempo se compraba y se vendía. Claro, por eso yo creo que me parece que en ese sentido es una buena fusión de una especie de comunismo con capitalismo, en ese sentido. Todo está controlado, pero hay de alguna forma una esperanza de que vos puedas comprar el permiso de circulación, porque ahí vos no tenías libre permiso de circulación, había una especie de anillo. Había barreras, sí, que había que comprarlas. Lo que quieren es vender la ilusión de que todavía hay opciones cuando nos las están quitando nuestra cara prácticamente. Es una fusión de 1984 con Un Mundo Feliz. Lo que quieren se está haciendo dejarnos. es verdad. Sí, en nuestra época lo que hay son zonas de exclusión que están hechas de modo sutil. No te ponen una barrera con un soldado con un fusil, pero te suben los precios, no hay transporte público. Son formas sutiles de echar a los pobres. Sí. Hay un barrio en Nueva Zelanda donde no podés llegar por tierra, tenés que tener helicóptero para vivir ahí. O sea, eso ya es algo, ya es bastante. Poner la barrera con un soldado armado. Te echan con eso. Si no tenés helicóptero no podés entrar ahí. Y yo creo que no necesitan echarte, no necesitan prohibirte la entrada, simplemente no puedes ir. Bueno, esto tiene mucho que ver con la cibernética también. Yo lo veo de esta manera. Por un lado tenés el determinismo biológico, ¿no?, del individuo. Y por el otro lado tenés todo lo que es, o sea, donde vendría a ser el hámster, ¿no?, de laboratorio. Y después tenés la ciudad inteligente o la ciudad hipercontrolada, con todas estas también formas de mecanismos de exclusión, claro, que vendrían a ser como la ratonera totalmente condicionada. Si eso lo sumamos en un ámbito totalmente artificioso, donde ya hay una desconexión total de, como lo que vos decías, gente que no sabe ni lo que es un choclo o una gallina, claro. Totalmente alienado de la realidad. Una atomización total del individuo. Al no existir la familia, no hay siempre, puede haber, digamos, no hay verdaderos vínculos, de hecho, están personales todos directamente contra el Estado. Y después, un sistema de castigos y recompensas está inmerso, como en estos experimentos de Pavlov, ¿no?, de la palomita, que se aprende a que aprieta este botón y hay comida, y si aprieta el otro hay agua, y si aprieta el otro, no sé, le da una descarga. Y básicamente nosotros, de alguna manera, estamos ya en eso. Sí, así funciona YouTube. Y estas formas de la verdad no importa y todo eso están sostenidas en que en otro contexto, si vos decís, no sé, tomar agua podrida no te hace nada, y la tomás, y bueno, te vas a agarrar una indigestión, te va a agarrar una tifoidea. En un mundo, o sea, vos no podés negar la realidad, porque la verdad, vos dependés de ese conocimiento. No podés decir, no, si vos no le echás agua no crece. Claro. No. Entonces, pero en un mundo artificial, con una desconexión total, uno está dentro de una celda donde le pasan la comida por debajo de la puerta.
y lo único Claro. que le queda es la obediencia. Entonces, en ese sentido, creo que el transhumanismo va de la mano de este determinismo biológico, de esta idea de, sí, porque el gen de la maldad, el gen de no sé qué, Sí. bueno. Y por el otro lado, no, esta idea otra extrema de que no, todo lo determina la conducta y todos somos víctimas de la sociedad y tal cosa, o ciertas personas son específicamente de la Lo cual tendencia. también es una forma de fatalismo. Claro, Lo cual, y es como que va esta confusión de estas dos cosas, ¿no? O sea, por un lado el transhumanismo para el individuo y la cibernética, el Internet de las cosas, o sea, que todo esté generando un byte, hasta cuando te preparas un café estás generando información. Por eso decía que los algoritmos no sobreviven sin información. El algoritmo sin una constante flujo de datos no sirve para nada. a lo que por ahí fui demasiado lacónico en mi comentario. Lo que me refería, la idea básica de la extrema derecha es todo está determinado por la biología. La idea básica de la izquierda es todo está determinado socialmente, la biología no determina nada. Por extremadamente distintas que parezcan, las dos van a lo mismo, las dos van al individuo no existe, el individuo es un átomo en un átomo de la evolución biológica de un proceso darwinista de millones de años, de un proceso social en el otro. Pero el individuo no existe, el individuo no es responsable de nada, el individuo no es causa y efecto de nada. No hay voluntad, sí, ni hay claro, o no hay o no importa, no una de las dos. Por eso es que se está dividido. Yo siempre digo que por eso el futuro es esto, como el gobierno que nuestro, liberal y progresista, porque desde el liberalismo tenés la determinación, toda la parte del transhumanismo, no queremos el Estado, todo es privado, y desde el otro lado este determinismo del ambiente, que son básicamente los estatistas que están en el otro lado. O sea, en sí son diferentes formas de internacionalismo divididos en la izquierda y la derecha, que a su vez tienen un motivo económico, que es el producto o servicio. El producto o servicio está constituido así, el precio. Una parte del dinero que vos sacás de tu bolsillo va para impuestos, para el Estado, para el estatismo, para las ideologías que reforman, digamos, toda esta concepción, y la otra parte del bolsillo, la otra parte del dinero que te sacan del bolsillo va para el privado, para las corporaciones, para los tecnológicos, para los que desarrollan, digamos, toda la parte de infraestructura tecnológica para esto. Y en ese sentido hay una comunión total en la cual ya no se distingue estado de corporación. Suena también muy a esas distopías como Brain War esto. O es una o es otra, tenemos una de dos sopas, pero no se puede sacar lo mejor de cada uno. Por eso están tan en contra del nacionalismo también y la identidad nacional. Ok. Vamos cortando por acá, ¿les parece bien? Sí, está bien. Sí, es que Javier se extendió mucho y también, bueno, a mí me gusta escuchar. Estabas interesante. Y creo que me quedé un poco corta. Te dejamos un poco en esta última parte un poco colgada, Melissa, discúlpanos. Sí, es que en realidad pues sí, estoy de acuerdo un poco con ustedes dos también. Yo realmente trato de sacar como lo mejor de tanto del conservadurismo derechista como el izquierdismo en sí. En realidad yo creo que ¿cómo me puedo explicar? Realmente uno, bueno, yo en mi caso soy conservadora en ciertas cosas que pues estamos en un mundo que tiene ciertas leyes que no se pueden modificar, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley el clima y todo esto, pero también yo creo que el individuo como tal, bueno, de acuerdo a su realidad, tiene derecho a decidir. No sé si llegue a explicarme.
que cada Sí, quien, sí, tiene sí, una, entiende, cada quien tiene creo. una realidad diferente de acuerdo a dónde nació, con cuánto dinero, en qué tipo de ambiente o qué tipo de cultura. Y yo creo que si, por ejemplo, no sé, es una mujer que está en un estado islámico muy ultraconservador y todo esto, Sí, bueno, ella como persona, si se da la tarea, ¿no?, de investigar, de hacerse consciente, tiene derecho a discernir. Digo, porque así a final de cuentas es la naturaleza, ¿no? La variedad de los seres humanos, ¿no? Somos diferentes en ujú, pensamiento, en todo esto, pero somos iguales en el sentido de que estamos sometidos bajo leyes naturales, bajo leyes de gravedad y cosas que no se pueden modificar. Y que son comunes a todos. viene a esto de que uno no puede, no por imaginarse que es un perro, pues va a ser un perro, Ujú, obviamente, ¿no? Así que en ese claro, aspecto, pues estoy más como en medio de las dos cosas. claro. Sí, sin tratar de irse uno como mucho a lo visceral, ¿no? Los Con sentimientos de esto, que, claro, tampoco estoy diciendo que nada esté determinado, no se entiende. Desde luego que estamos determinados por nuestra biología, estamos sí, determinados por nuestro contexto social, pero el problema está cuando esto se lleva al punto de de negar que el extremo. individuo, de que negar que el individuo no es responsable de nada. Llamarle, por ejemplo, un preso persona privada de la libertad. No, es un preso. Está ahí por, Sí, está ahí in- por algo que no fue repartir caramelo. incluso considerar al preso como que es que tiene derechos humanos y no merece tal castigo, merece Claro, que le dejen como que libertad el y preso como unas víctima y no como cosas. victimario. Unas cosas que ya también ahí sí no estoy de acuerdo tampoco, porque Claro. creo que lo justo debe ser lo justo. Si uno cometió una acción de tal grado, pues tiene que ser penado, no debe ser tanto así, no debe uno ser tan blando en ese aspecto. Es que no es blando esto, Bueno, es no que sé. al ver a la persona como un producto de algo que está totalmente determinado por sus situaciones sociales, bueno, esta persona está presa porque la sociedad lo criminalizó. No, está preso porque se hizo algo que no tenía que hacer. Eh, a lo que voy, estas filosofías terminan por negar por completo la responsabilidad individual. Y ahí es donde me pierden. Ojo, con esto no estoy diciendo que el criminal no haya terminado siendo un criminal por buenos motivos, porque obviamente no creció en un hogar maravilloso, tuvo una educación esmerada, obviamente hay razones, pero Pero no se eso, atacan esas razones. claro, el asunto es no llevar esto al punto de negar la responsabilidad individual. Claro, es que Ahí, no se atacan las causas del problema, ese es el claro, punto. Se también. desvía, se desvía. Bueno, vamos cerrando. Melissa, El Mundo Technicolor, un canal muy interesante de reflexiones, lo llamaría yo, ¿no? Sí, O, bueno, ya la verdad no me considero, yo creo que todavía me queda mucho por estudiar y no quiero ponerme la talla de que soy así muy erudita ni nada, de no, realmente no. comentarios de temas varios, vamos a Son, decirlo. co- Sí, un canal de variedades. Sí. sí, ese es el objetivo también, tener variedad, ¿no? Tener cierta multitemas, ¿no? Algo así. Ya, está un canal interesante, como sea, vayan a darle un vistazo. Javier, ¿querés pasar algún chivo o de algo? Eh, Cuando suba contenido, tengo algunas notas para subir que me habían hecho antes. Si se quieren suscribir a Xavier Argentina, lo pueden Dale. hacer y en estos días voy a ya subir algún contenido, pero Javier por el momento. con X inicial, vamos a aclarar para. ¿Eh? Javier con X inicial. Sí, sí, sí. Javier Argentina. Ahí estaré Sí, subiendo también algunas para cosas por ahí suscribirme yo. que Dale. quedaron pendientes y demás. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto. No, Sí, gracias muchas a vos gracias por también. participar, gracias a vos, Melissa, gracias a los dos. Disculpen las complicaciones que ustedes saben que tuvimos. Sí, Y no se entiende. No pasa nada, errores técnicos suelen pasar. exacto, muchos errores técnicos. Gracias a los dos por participar, por estar acá. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Sí, muchas gracias a los dos. Hasta luego.